Este día corresponde el desarrollo del tema métodos generales y específicos para la realización de una investigación científica. Definición. ¿Qué es el método científico? Es el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Los métodos generales. Los métodos generales son procesos cognitivos para que el sujeto conocente entre en contacto con el objeto de conocimiento y transite de una fase primaria o sensorial a otra más compleja que lo lleva al uso de la racionalidad y la lógica. Se les denomina métodos generales y entre ellos encontramos la deducción, la inducción, el análisis, la síntesis y las leyes de la dialéctica. Estas operaciones lógicas que van de lo general a lo particular, de la abstracción a la síntesis y de las leyes del comportamiento epistemológico social a la realidad, colocan al ser humano con una inteligencia única para intuir y lograr nuevos saberes. Los criterios de clasificación de los métodos generales son dos. El primero se fundamenta en información secundaria, es decir, información ya procesada. El segundo se sustenta de información primaria, es decir, aquella que ha sido recogida directamente de la realidad. Los métodos específicos. Los métodos específicos para realizar una investigación describen técnicas e instrumentos idóneos para analizar un fenómeno de la realidad social. Entre ellos se encuentra la observación científica. La observación científica es un método que consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación científica es el método universal por excelencia. La encuesta. La encuesta es el método cuantitativo mediante el cual se plantea la recolección y análisis de una serie de datos obtenidos a través de una muestra representativa que pertenece a un universo más amplio. Como las encuestas evalúan a una parte ejemplar de la población, sus resultados se pueden generalizar y contrastar con los obtenidos de la misma encuesta a lo largo del tiempo. La entrevista. La entrevista es un método para obtener información profunda sobre algún tema de fuente especializada. Puede estructurarse con preguntas cerradas y abiertas que permiten la repregunta o ampliación según sea el interés del equipo entrevistador. El experimento. El experimento resulta ser uno de los métodos de investigación más complejos y a la vez mayormente eficaces. Este surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, consecuencia del esfuerzo que realiza el ser humano para evaluar la conducta en su actividad transformadora. El análisis de contenido parte del principio que, examinando textos, es posible conocer no solo su significado, sino inferir ideas principales que orientan la comprensión adecuada de la información. La sociometría o medidas sociométricas contribuyen a la aplicación de métodos de medición cuantitativos en ciertos grupos y estructuras sociales. Además, colaboran a comprender las capacidades e interacciones tanto a nivel grupal como de cada uno de sus integrantes. El sociograma se considera un método de carácter sociométrico.
es decir, un método que permite medir las relaciones sociales entre los integrantes de un grupo humano, en los que sus elementos se conocen, poseen objetivos en común y se influyen mutuamente. Finalmente, el sociodrama muestra una representación que se orienta a rasgos sociológicos. De esta manera, favorece el entendimiento de una problemática social y de cómo esta realidad influye en los individuos. Vinculación entre método y técnica. La técnica se define como el conjunto de procedimientos, medios de recolectar, ordenar, conservar y reelaborar datos para la investigación. En cuanto al instrumento, se refiere a dispositivos, aplicaciones virtuales y otros recursos para recoger, ampliar o simplificar la información de la realidad que deriva de una técnica específica. Técnicas de investigación de campo. Las técnicas de investigación de campo están dirigidas a recoger información de primera mano, es decir, aquellas que le sirven al investigador o investigadora para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar información empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar y son útiles para analizar a profundidad un entorno en un contexto determinado. Se menciona en esta diapositiva las que corresponden a la observación, entrevista, encuesta, test proyectivo y el experimento. Tipo de instrumentos. Se denomina tipo de instrumento a un aparato o dispositivo que está específicamente diseñado, construido y a menudo refinado a través del método del ensayo y error para ayudar a la ciencia. Específicamente, los instrumentos científicos sirven para buscar, adquirir, medir, observar y almacenar datos reproducibles y verificables. Para su funcionamiento, aplican algún principio físico, relación o tecnología. En esta diapositiva se hace referencia a los instrumentos utilizados en la observación científica, tales como la ficha de observación, el registro de observación, el cuaderno de notas, el diario de campo y los mapas. Fuentes de la investigación. Las fuentes de una investigación hoy en día son numerosas. Sin embargo, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las primarias, que derivan de las unidades de análisis en estudio, y las fuentes secundarias, que se sustentan de documentos impresos y electrónicos. Cada una de ellas tiene características propias y han sido muy útiles y valiosas en todas las áreas del conocimiento. Tipos de fuentes. Los tipos de fuentes se dividen en tres grupos. El primario, que resulta del experimento, de la encuesta y otros métodos de la investigación de campo. La secundaria,
que se sustenta en documentos tales como monografías, artículos, revistas, etc. Por último, las terciarias provienen de bases de datos como bibliografías, catálogos de bibliotecas, etc. En todo sentido, podemos hablar de fuentes con características actuales, confiables y exactas. Análisis e interpretación de resultados. El propósito del análisis e interpretación de resultados consiste en resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuestas a las interrogantes de la investigación. Vaciado de datos en una investigación. El vaciado de datos en una investigación se muestra a través de tablas y gráficos, que son un recurso muy valioso e imprescindible para mostrar información en una exposición de datos. Algunas de sus ventajas son: muestran mucha información en poco espacio, son de fácil lectura e interpretación, muestran información numérica, cualitativa y cuantitativa, expresan datos estadísticos y propician la fácil comparación. Son un excelente apoyo en una exposición oral. En esta diapositiva se hace un vaciado de datos en relación a la distribución según el sexo de los estudiantes en estudio. Para ello se utiliza una tabla en la que se muestra una clasificación entre hombres, mujeres y aquellos que no responden. Se puede notar la tendencia numérica y la tendencia porcentual a través de la tabla, y de igual manera los totales que en ella se concentran. En el gráfico podemos observar de manera ilustrativa los porcentajes y la tendencia de la respuesta. En esta diapositiva se presenta la distribución de la muestra según la edad de los estudiantes. A través del cuadro podemos ver la categoría edad, frecuencia y porcentaje. Y a través del gráfico se puede observar la prevalencia en relación a las edades, siendo esta determinada por los colores que aquí se han seleccionado para denotar la mayor o mayor prevalencia. En cuanto al análisis e interpretación de resultados, su importancia radica en que permite desarrollar capacidades para describir el comportamiento de las unidades de análisis y sus variables a través de tablas y gráficos. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado. Constituyen la última parte del contenido de la investigación y representan el discurso de cierre de la misma. Por ello, esta debe contener los elementos necesarios y suficientes
para dejar claros los resultados obtenidos en el trabajo, el procedimiento seguido para su desarrollo, el cumplimiento o no de los objetivos y en general debe dejar claridad en el lector de las características generales de la investigación realizada. Las recomendaciones. Las recomendaciones tienen que ver con abrir una posibilidad para que se realicen estudios posteriores y se aborde el tema tratado en una investigación empleando metodologías diferentes, bien sean más avanzadas o del mismo nivel, pero con otros instrumentos, o también aplicar la metodología empleada en el estudio, en la investigación de otros temas e incluso de otras áreas de conocimiento. A continuación se presenta un video sobre técnicas de investigación que hace un recorrido sobre el proceso investigativo, desde la definición del tema, el análisis de la situación problemática, los objetivos de la investigación, la justificación de la misma, la metodología de la investigación y finalmente las diferentes técnicas que se pueden emplear en relación a una investigación cualitativa o cuantitativa. Veámoslo. Videoconferencia. En esta diapositiva se hace una invitación a la videoconferencia que se realizará los días 29 y 30 de junio del presente año, de las 20 a las 22 horas. Se adjunta el link que ha sido remitido a los correos institucionales previamente. Quedan cordialmente invitados. Muchas gracias y hasta la próxima.